hermano, el centro de la historia es ese, el amor de Dios por el mundo, por la humanidad. Y lo encontramos también, lo vemos en la cruz, hermano. Vemos a Jesús ir voluntariamente a la muerte por la humanidad. Y eso es lo que muchas personas, hermano, no entienden. O muchas personas lo tratan de minimizar. Pero usted y yo sabemos que por ese amor es que Cristo se hizo hombre, se hizo humano y vino a morir en esa cruz por cada uno de nosotros. La Biblia, hermano, dice que el Hijo de Dios se hizo hombre y que habitó entre nosotros. Esto lo vemos allá en Juan 1:14, allá al principio, donde dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Si usted lo tiene ahí, váyase allá a Juan 1:14, no se lo tiene, muchachos. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, está hablando de Jesús, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la verdad es Cristo, hermano. Por eso la Biblia dice eso. Yo no le vengo a hablar de temas o cosas que han escrito personas, sino que es la palabra de Dios. Desde que la primera pareja, hermano, pecó allá en el huerto del Edén, Dios se distanció de ellos y de su descendencia, porque lo sacó. Se cortó esa comunión que Jesús tenía con la primera pareja, que él platicaba, que él se paseaba, dice, por el huerto, platicaba con ellos, pero desde el momento en que pecaron se distanció de ellos y de su descendencia. Por eso, hermano, fue necesario que viniera Cristo y muriera por la humanidad para reconciliarnos con Él. Y reconciliarlos es volver a tener comunión. Como cuando unas personas están molestos, distanciados, y se reconcilian, pues ya comienza otra vez a hacer amistad, ya comienzan a ser amigos. Eso es lo que vino a hacer Cristo por nosotros, a reconciliarnos con Dios. Y ese es el eslogan de una iglesia grande por aquí, que dice reconciliando a los hombres con Dios. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Pero la pregunta es, hermano, no sé si usted se la ha hecho alguna vez, ¿por qué y para qué vino a morir Cristo? Y vamos a entrar en materia. Número uno, Cristo vino a este mundo a morir por amor al ser humano. ¿Cuántos creemos eso? Y usted tiene un versículo muy conocido, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, único Hijo, para que todo aquel que en Él cree. ¿Cuántos creemos que Jesús es Dios? Dice que no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted recuerda, hermano, antes de la venida de Cristo, el hombre para acercarse a Dios tenía que hacer un montón de rituales, sacrificios, que cubrían nada más el pecado, pero vino Cristo y lo limpió completamente. Por eso, y lo hizo, hermano, por amor. El mayor acto de amor, hermano, es el que Dios nos demostró al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Porque yo creo que los que estamos acá no podemos o no daríamos quizá un hijo para que muriera por alguien que nosotros no conocemos. Amén. ¿O alguien lo haría? Dice allá Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese, hermano, ese es el amor que Dios tiene por la humanidad. Muchos dicen que Dios hizo la tierra, el universo, hizo al hombre y lo dejó y lo abandonó a su suerte, a su manera. Pero no, hermano. Desde el momento en que pecó la primera pareja, pero Dios siempre estuvo pendiente de su pueblo. Siempre les envió profetas, siempre les envió jueces, les envió palabra. Y estaba cuidando siempre de ellos y les amonestaba, les dio las leyes y todo lo demás. Y eso es lo que hace un padre. Creo que todos los que estamos acá, que somos padres, no queremos que nuestros hijos se pierdan. Que nuestros hijos anden en caminos que muchas veces no les conviene. Así es Dios para con nosotros. Entonces dice que en que siendo aún pecadores, mas Dios mostró ese amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos se alegran por eso, hermano? Porque lo que teníamos que padecer, quizás esa muerte o algo más
dura, más grave, éramos cada uno de nosotros por nuestros pecados. Pero Él vino y tomó los pecados de cada uno de nosotros, hasta por aquellos que no creen en Él. Él murió por ellos. Entonces, nuestra deuda, hermano, con Dios era tan grande que solo un sacrificio divino la podría pagar. Porque nosotros por más sacrificios, bueno, ahí la gente anda haciendo sacrificios, andan caminando de rodillas, se andan dando latigazos, pero mañana, ¿qué va a pasar? Van a ir a la playa. Yo los admiro quizá por la fe que tienen o por lo que hacen, pero eso, hermano, no quita pecados. Y el único que puede quitar el pecado es nuestro Señor Jesucristo cuando entra en nuestro corazón. Pero mucha gente no lo entiende. Y ahí anda gente, y gloria a Dios por ello, hermano. Pero Dios mostró ese amor. Y Él envió al sacrificio perfecto, al Cordero sin mancha, a que se sacrificara por nosotros. Y por eso, hermano, por eso vino a morir Cristo, por amor a nosotros, por amor al ser humano. Muchas veces lo olvidamos. Muchas veces, hermanos, somos ingratos con aquel que dio la vida por nosotros. Nos alejamos, blasfemamos, hacemos un montón de situaciones que verdaderamente, hermanos, deberíamos estar agradecidos siempre por ese sacrificio que vino a hacer. Número 2, ¿para qué vino Cristo? Para reconciliarnos con Dios. Váyase allá a Romanos, capítulo 10, Romanos 5:10, un poquito más adelante de donde estábamos. Romanos, capítulo 5, versículo 10. Y el versículo que tomamos como base, hermano, es cuando ya habían apresado a Jesús, estaba frente a Pilato, ya lo habían condenado, y él le preguntó que si era rey, y le dijo que sí. Y para eso le digo, he venido a este mundo. Para eso nací y para eso he venido al mundo. Entonces, Cristo vino también para reconciliarnos con Dios. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida? Cristo cumplió ese papel de reconciliarnos. Como muchas veces, como les digo, hermano, hay parejas o hay personas que están distanciadas y llega quizá un familiar, llega a una situación quizás difícil y los hace que se reconcilien. Así fue nuestro Dios, así fue Jesucristo, que vino a morir para reconciliarnos con Dios. Por medio de su muerte, hermano, Cristo nos reconcilió con su Padre. El pecado, como les decía al principio, nos hizo enemigos de Dios y fuimos reconciliados con Él por la muerte de Jesús. Porque no podíamos acercarnos de otra manera a Dios. Por más sacrificios, por más buenos, por más que hiciéramos, hermano, no podíamos reconciliarnos con Él. Pero vino Jesús a reconciliarnos con nuestro Dios. Y eso, hermanos, de estar agradecidos. Para eso vino Cristo. Para eso vino Jesús al mundo a morir. Para reconciliarnos con Él. ¿Para qué más vino, hermano? Para mostrar su propio amor o el amor de Jesús hacia nosotros. Porque Dios, hermano, es algo diferente a Jesús. Bueno, Jesús es Dios, ¿va? ¿Cuánto lo creemos? Pero Jesús lo demostró también de una manera diferente. Váyase allá a Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso lo dijo el apóstol Pablo, de aquel cambio que tuvo. Y yo creo, hermano, que usted y yo también deberíamos de subrayar ese versículo donde dice que dice en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Cuánto creemos que Dios nos ama? Porque por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, creo que ninguno de los que estamos acá seremos o éramos dignos de ser reconciliados con Dios. Pero por el amor que Cristo nos mostró, tenemos ese perdón y ese acceso al trono de la gracia de nuestro Dios. Por eso dice allí la última parte, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Con su muerte, hermano, Cristo nos demuestra que nos ama. Amén. Humanamente hablando, hermano, es duro que un ser querido parta de esta tierra, porque nadie quiere que un ser querido, que un papá, que una mamá, que un hijo perezca. Pero, hermano, es la ley de la vida. Yo fui el domingo, hermano, me invitaron la familia Rosales. Después, a mediodía, le hicieron un culto al hermano Miguelito, que tenía bastante tiempo de estarlo pidiendo. Dice ya, yo fui, me invitaron. Después que salí de la iglesia, me fui para allá con los hermanos Murillo. Lo fui a ver. Ya no hablaba, ya estaba con oxígeno, todo lo demás, pero él escuchaba. Y me decía la hermana, mire, yo no quiero que mi papá se muera. Yo le decía, hermana, pero si es la ley de la vida, yo sé que es duro, es difícil ver esto, pues. Pero, hermano, yo creo que humanamente hablando, a la madre de Jesús, de la naturaleza humana, María, a los discípulos, a aquella gente que le dolió cuando vieron que Cristo estaba muriendo. Pero, ¿por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Y eso es lo que muchas veces no queremos, hermano, o no vemos la dimensión del amor de Jesús para nosotros. Como les digo, fui a ver al hermano Melito a las 11:30, me mandó un mensaje la hermana que ya había fallecido y me dijo, mire, mi papá ya no está sufriendo, ya le pasó esto, ya. Fuimos a la vela un rato, el día lunes. Pero eso es lo que pasa, hermano, pero nosotros queremos mostrar muchas veces el amor humano, pero Dios nos demostró ese gran amor hacia nosotros que vino a morir y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Y Él sabía lo que venía, sabía la misión que tenía en esta tierra. Desde su nacimiento fue perseguido, nació bajo la ley, vivió y murió, y la ley romana lo juzgó y lo mató. Pero ese era el plan de Dios. Pero Jesús nos mostró ese amor a nosotros, y lo dice en Gálatas 2:20, y lo está describiendo el apóstol Pablo. Número 4, ¿para qué vino a morir Cristo? Para absorber la ira de Dios. ¿Cuánto creemos que Dios es un Dios de amor? Sí, pero también dice la palabra que es fuego consumidor, y eso es lo que muchas veces no creemos o no queremos ver, que también cuando desobedecemos a Dios, también Él se molesta, Él se irrita, Él se enoja. Y Él estaba airado con su pueblo, con su creación. ¿Por qué? Porque se desviaron de sus caminos, de sus estatutos, pecaron, se metieron a idolatría y un montón de situaciones. Váyase allá a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice, y esto es un mandato, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos amamos a Dios? Y este era un mandato, hermano. Este mandato exigía, o esto exigía la ley de Dios que le dio a su pueblo. Que había que amar a Dios, y Jesús también lo recalcó, y creo que en el Evangelio de Mateo, en los Evangelios le dijo que ese era el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero esto exigía la ley de Dios que Él le había dado a su pueblo. Pero ¿qué pasa hoy, hermano? Pero todos, absolutamente todos, hermano, hemos amado otras cosas muchas veces aparte de Dios. Y eso, hermano, delante de los ojos de Dios es pecado. Por eso Jesús vino a morir para absorber la ira de Dios y reconciliarnos con Él. Deshonrar a Dios, hermano, es preferir o tener preferencia por otras cosas antes que a Él. Y allí, hermano, sea cualquier cosa, ya sea trabajo, un familiar, cualquier situación, eso es pecado, porque no le amamos. Ese pecado, hermano, es contra el gobernador del universo. Y eso, hermano, significa muerte. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Romanos 6:23? Váyase allí a un poquito, eso no se lo he dado a los jóvenes. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Y eso es lo que demandaba la ley. Entonces, hermano, Dios le dio a su pueblo su ley, sus mandamientos, sus estatutos, pero siempre le fallaban. Y nosotros los conocemos. El único que no tuvo pecado y los cumplió a cabalidad fue nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Nosotros humanamente hablando no podemos cumplirla. Por eso, hermano, estábamos condenados, así como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Muerte física y muerte espiritual. Pero vino Jesús y absorbió esa ira de parte de Dios y nos llevó a Él. Número 5. ¿Para qué vino a morir Cristo? Para que no seamos condenados eternamente. Romanos 8:1. Váyase un poquito allá, un poquito atrás de Gálatas. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y creo que usted y yo en esta hora estamos viviendo conforme al Espíritu Santo que nos ha traído a este lugar. El mundo anda conforme a la carne. Las playas, hermanos, los balnearios y todos los centros turísticos están atestados de gente. Pero usted y yo, hermanos, estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, inmersos con Cristo en nuestro corazón. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hermano, para eso vino Cristo, para que no seamos condenados. La gran conclusión, hermano, del sufrimiento y muerte de Cristo es la que llevó el castigo que cada uno de nosotros teníamos que sufrir. Ahí se concluye todo. Y otros, podemos ver otros puntos. ¿Para qué vino Cristo, hermano? Para vencer la muerte. Porque resucitó. Porque le dijo, al final, ¿dónde está muerte tu aguijón? Si lo venció, venció al enemigo. Venció al diablo y él creyó que con la muerte en la cruz lo había vencido. Pero no, hermano, Cristo vino a vencer a la muerte, al enemigo y a todo lo que la humanidad pensaba. Entonces, pero a nosotros nos demostró ese amor y para eso vino, para que no seamos condenados eternamente en el infierno. ¿Para qué más vino Cristo, hermano? Para llevarnos a Dios, para enseñarnos el camino a Dios. Allá en Juan 14:6 creo que dice que Jesús le dijo, yo soy el camino hacia Dios, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Cristo. Nada, por nadie más. Y la gente, hermano, puede hacer sus rituales, puede hacer su montón de situaciones, puede crear sus religiones y todo lo demás, pero el único camino al Padre se llama Cristo Jesús. ¿Para qué vino, hermano? ¿Para qué más? Para llevarnos a Él, para llevarnos a Dios. Vayas allá a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Cuándo creemos que Jesús fue justo? Los injustos somos nosotros. Dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Para eso vino, para llevarnos a Dios, como dice este versículo. Dice que Cristo padeció una sola vez, hermano, por los pecados. En el Antiguo Testamento había que hacer un montón de rituales y cada vez que una persona pecaba tenía que llevar un animalito para sacrificarlo. Pero Cristo dice que vino una sola vez. Murió y padeció una sola vez por los pecados, dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para eso vino, para llevarnos a Dios, hermano. Y esto está por medio de los evangelios. Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas, y eso es lo que vino Cristo, a darnos las buenas nuevas de salvación. Y por medio de esas buenas nuevas, hermano, nos llevó hacia el Padre, o nos va a llevar al Padre cuando usted y yo partamos de este mundo. Para eso vino a Cristo, para llevarnos a Dios.
Y último punto, hermano, ¿para qué vino también? Para dar vida eterna a todos los que creen en Él. ¿Cuántos dicen amén? Váyase allá al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 18 y 36. Dice el versículo 18, el que en Él cree, ¿qué pasa, hermano? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Váyase allá al versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Para eso vino Cristo, para darnos vida eterna a todos los que creemos en Él. Y usted y yo, hermano, no somos la excepción. Si usted ha creído en el unigénito de Dios, en Jesucristo, va a tener la vida eterna. Pero ahí dice la palabra. Pero dice que el que no cree ya ha sido condenado. Puede hacer buenas obras, puede hacer un montón de rituales, pero si no cree en Jesús, todo eso no le va a valer. Por eso dice, el 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero mucha gente dice, pero ¿y por qué? Pues si Dios es un Dios de amor, un Dios misericordioso. Si es cierto, hermano. Pero también Dios es un Dios celoso, que cela a su pueblo cuando le cambiamos por otras cosas que no están acorde a su voluntad. Todo, hermano, el que cree en Cristo y le recibe, gana la vida eterna. El que lo rechaza, simplemente, hermano, gana la condenación eterna, así de fácil. Y démosle gracias a nosotros, a Dios, porque un día creímos que salimos de la religiosidad, que Cristo nos quitó ese velo que muchos teníamos, como anda la tradición ahorita. Ellos andan haciendo sus rituales, andan haciendo sus cosas y gloria a Dios. Pero mañana, ¿qué va a pasar? Mañana van a hacer, ahí andar llorando por eso, el domingo se van a reconciliar, pero la otra semana. Pero usted y yo, hermano, tenemos a Cristo. Vino por todo eso, hermano, y muchas cosas más vino Cristo a morir por nosotros, por el mundo, por amor primeramente a nosotros, al ser humano, al mundo, para reconciliarnos con Dios, porque Dios estaba molesto con su creación y nos reconcilió Dios. También vino y nos mostró su amor en que vino a morir por cada uno de nosotros. También, hermano, absorbió la ira de Dios para con su pueblo. De lo que dice aquí, que la ira de Dios está sobre aquellos que no creen en Él. Para que no seamos condenados también, hermano, y para llevarnos a Dios. Y para dar vida eterna a todos los que creemos en Él. Para concluir, hermanos, por estas y muchas razones más, hermanos, hay muchas razones más. Para eso vino Cristo al mundo. Y murió por cada uno de nosotros. Vamos a orar y decimos, Dios y Padre, Señor, le damos la gracia por su misericordia. Gracias, amado Dios, porque un día anduvo por la tierra, porque a usted le plació, bendito Dios, venir a morir por la humanidad pecadora, por aquellos, Señor, que se habían alejado de su Dios, del Creador. Y un día usted decidió venir a este mundo, dejando su trono de gloria. Vino a este mundo, nació como niño, creció, tuvo los mismos padecimientos que un ser humano tiene. Padeció hambre, dolor, sueño, pero tenía un propósito. Y era morir, era mostrar su amor por cada uno de nosotros. Señor, le doy las gracias por este pueblo que está acá. Porque un día reconocieron, Señor. Un día le abrieron su corazón para que entrara a morar en Él. Gracias, Señor, por ello. Le pido por los religiosos, por aquellos que en esta hora quizá anda cargando algo en su espalda y piensa que con eso le van a agradar, Señor. Perdónelos. Y le pido que abra esos oídos o esa vista, Señor, que quite ese velo de esos ojos y que puedan ver la verdad, Padre amado. Y gracias porque a nosotros nos da oportunidad. Venimos muchos de la religión, venimos muchos de otras cosas, Señor.
Pero usted le plació y abrió nuestros oídos para escuchar su voz, nos abrió nuestros oídos espirituales para ver su gloria. Señor, gracias por este pueblo que está acá. Le pido que los bendiga, Señor, y que no permita, Padre Celestial, que nos alejemos de sus caminos. Gracias, amado Dios. Y si hay alguna persona que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Ya no estemos jugando a que sí, hoy voy a la iglesia o que soy cristiano y mañana no. Entreguemos completamente nuestro corazón y démosle las gracias porque Él vino a morir sin importar esos azotes, esos latigazos, esas escupidas que le iban a hacer a aquellos que un día le decían Señor. Y Él lo hizo por amor. Por eso, hermano, démosle gracias. Porque estamos condenados a morir, porque estamos condenados eternamente, pero vino a Él y murió por nosotros. Señor, gracias por ello. Le pido, Señor, que los bendiga, que pueda llevar con bien hasta nuestros hogares, a cada uno de nosotros, Señor. Y que su presencia, que su gracia, que su misericordia no se aparten de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer luz para aquellos que todavía no lo conocen, aquellos que están viviendo en oscuridad. Ayúdanos, Señor, a proclamar el Evangelio de la verdad que es usted, bendito Jesús. Gracias, amado Dios, protéjanos, cúbranos, ayúdanos en el camino. Porque se lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.